Comenzamos entonces, vamos a, vamos a retomar en lo último que habíamos quedado, o sea, lo que faltaba por ver, la diapositiva siguiente, que era lo de los cuatro tipos de funciones que estuvimos viendo, ¿no? Que según las dimensiones de los espacios numéricos, tanto del conjunto de partida como del conjunto de llegada, o sea, del codominio y del codominio, vamos a tener cuatro tipos de funciones. ¿Sí? Esta es la que ya vimos en análisis matemático de variable real. Decíamos que, bueno, es una función que aplica, se suele decir de reales en reales, habrán escuchado eso, que es, utilizando la terminología que hablamos en la clase pasada, sería del espacio numérico unidimensional al espacio numérico unidimensional también. ¿Cómo lo vamos a anotar a eso? Si vemos este diagrama así de cajas para representar una función, lo que entra es un número real X, acá lo que ingresa es un número, y lo que sale es un número también. Es un número. ¿Estamos? Esa es la característica de esas funciones que se llaman función escalar. Función hace referencia a que las imágenes son escalares. ¿Sí? La imagen o el codominio va a estar compuesto por números, por escalares, por números reales. Cuando hacemos referencia a un escalar, estamos diciendo que es un número real. Y función hace referencia a la dimensión del dominio. El dominio en este caso es unidimensional. Unidimensional. ¿Se ve ahí? Ya voy a escribir más grande. Y la imagen también unidimensional. O sea, elementos del espacio numérico unidimensional. Quiere decir que es un solo número que entra y un solo número que sale. O sea, tenemos, si lo vemos desde el punto de vista de las cantidades de variables, acá tenemos una variable independiente, podremos caracterizarlo acá. Uy, que toque. Acá tenemos, uy, vuelvo a tocar acá. Estoy presionando un botón que no debe. Acá tenemos una variable independiente, y tenemos una variable dependiente. Una variable dependiente. ¿Sí? Esa es la característica de las funciones escalares. El tipo de elemento que entra y el tipo de elemento que sale son en ambos casos números reales. Eso nos lleva a que tenemos entonces una sola variable independiente y una sola variable dependiente. Y bueno, y después también ir prestando atención a esto, porque esto nos va a dar una orientación de qué tipo de cómo es qué dimensión tiene el dominio y qué dimensión tiene la imagen. Esto es unidimensional. Bueno, escribir horrible. Unidimensional. Siguiente tipo de función, que es inclusive la que vamos a estudiar a continuación, se denomina campo escalar. Todas son funciones, ¿no? O sea, quiere decir que para un elemento de entrada le corresponde uno y solo un elemento de salida. Por eso son funciones. Pero ¿qué tipo de funciones son? Bueno, esta se denomina campo escalar. Campo ya hace referencia a que el dominio ya no es unidimensional, sino que es n-dimensional, con n mayor que 1. N-dimensional.
Y escalar, bueno, hace referencia a la naturaleza de la imagen. La imagen son escalares. Los valores de salida son escalares. Los elementos, digamos, de salida son escalares. Quiere decir que la imagen es unidimensional. La imagen es unidimensional. ¿Sí? O sea que cada vez que hagas referencia a escalar, ya lo tienen que asociar que es porque la imagen es unidimensional. ¿Qué significa que la imagen sea unidimensional? Bueno, que el valor de salida z es un número real. Un número real. Acá también sería un número real. Y acá hablamos de lo que podría ser que hablábamos de la dualidad interpretativa, ¿se acuerdan? Acá lo que va a ingresar es, por ejemplo, una n-ada ordenada de números reales. Puede ser un par ordenado de números reales, una terna ordenada de números reales, una cuádrupla ordenada de números reales, ¿sí? Una n-ada ordenada de números reales. Y eso se lo interpreta como si fuera un punto. Ingreso un punto, o sea, las coordenadas del punto en el espacio numérico n dimensional. Acá el ejemplo está con 2, pero podría ser, por ejemplo, que entre así, que le llamemos x1, x2, x3 a las variables. Entonces ahí ingresa una terna ordenada de números reales. O sea, siempre que sea más de una, ya no sea un único número real, sino una n-ada ordenada de números reales, entonces ya estamos hablando de que es una función de tipo campo. ¿Se entiende? En última, entonces ya no ingresa un número, sino que ingresa una n-ada ordenada de números reales, o interpretándolo como geométricamente, serían las coordenadas de un punto en ese espacio numérico n dimensional. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos más de una variable independiente. Variable independiente. ¿Queda claro? Más de una variable independiente. En este caso tenemos 2, en este ejemplo que escribí serían 3. Pero la característica, siempre que estemos hablando de un campo escalar, es que tenemos una variable dependiente, una variable de salida. Una variable dependiente. Bueno, acá tendríamos, no necesariamente es que tienen ese orden, ¿no? Es la tercera que vamos a mencionar. Se llama función vectorial. Acuérdense que cuando el nombre es función, es porque el dominio es unidimensional. Siempre que nos refiramos a una función, es porque el dominio es unidimensional. Y vectorial, fíjense que ya es diferente. Yo les suelo decir, el apellido de la función ya no es escalar, sino que es vectorial. Entonces ya nos da la idea de que la imagen es un vector. ¿Sí? O sea, la imagen es un vector
n-dimensional. N-dimensional. Fíjense que en símbolos acá está escrito también, ¿no? Una función vectorial, fíjense que el nombre de la función lleva una flechita de vector allí para identificar que es la imagen es un vector. Entonces, una función que aplica de reales unidimensionales sería a reales en dimensión m. ¿Sí? Esto quiere decir m, sm significa la cantidad de variables dependientes. ¿Estamos? Bueno, y este R significa que es una sola variable independiente, es lo que vemos acá. Entonces, en este tipo de funciones vectoriales, lo que ingresa es un número real, o sea que es una variable independiente, eso sí o sí. Siempre que decimos función es porque tiene una sola variable independiente. Variable independiente. Y fíjense que sale, acá en este caso sale un par ordenado, xy, un par ordenado de números reales xy. Podría salir, por ejemplo, una terna también ordenada, ¿no? No es necesario, el ejemplo yo lo puse así ahí. Acá, por ejemplo, podría salir una terna ordenada de números reales, que en este caso lo vamos a entender como que sale un vector. Estas son las componentes de un vector. Este también sería que sale un vector. ¿Sí? Ya vamos a pensar ejemplos de funciones vectoriales. O sea que tenemos n o m, le llamemos m variables dependientes. N variables dependientes, o de salida. ¿No? Ven entonces que sería lo opuesto a lo que es un campo escalar. En el campo escalar tenemos n variables independientes, o sea, más de una variable independiente, ¿sí? Y una sola variable dependiente. En las funciones vectoriales, como lo que sale es un vector tiene que tener dos o más componentes. ¿Sí? Y función hace referencia a que es una sola variable independiente. Ya vamos a ver ejemplos en la siguiente diapositiva. Y el cuarto tipo de función se denomina campo vectorial. Y acá esta es la combinación más amplia, digamos, porque acá tenemos n variables independientes y m variables dependientes. ¿Sí? Este n lo que indica es la cantidad de variables independientes, que va a ser más de una seguro. Cantidad de variables independientes. Y este m lo que está indicando es la cantidad de variables dependientes.
cantidad de variables dependientes. O de salida, ¿no? Cuando hablo de dependientes son las de salida. Entonces acá hay un ejemplo, bueno, que son 2 y 2, no necesariamente tienen que ser la misma cantidad. ¿Sí? Acá, bueno, en este ejemplo que yo puse, ingresan 2 variables, o sea, en realidad acá también está la dualidad interpretativa en su máxima expresión, porque acá lo que ingresa es un punto, las coordenadas de un punto, y lo que sale son las componentes de un vector. Así es como se interpreta esto. Las componentes de un vector. O sea que acá tenemos más de una variable independiente y tenemos también más de una variable dependiente. ¿Sí? Bueno, ya que ahí estarían las 4 combinaciones que se pueden dar en esto. Si la dimensión es unidimensional, de dimensión 1 o de dimensión mayor a 1, tanto para la entrada como para la salida. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero acá en este resumen, bueno, ver las 4 funciones, los 4 tipos de funciones y ver sus características y las diferencias entre qué es lo que las diferencia, qué las distingue a unas de otras. Acuérdense siempre que acá diga vectorial es porque la imagen es un vector. Esto hace referencia a la imagen, a la naturaleza de la imagen. La imagen puede ser vector, ¿sí? O puede ser un escalar, o sea, un único número real. ¿Vamos? Y para hacer mención a la naturaleza, a la dimensión del dominio, es cuando dice función es porque el dominio es unidimensional. Y cuando dice campo es porque el dominio tiene dimensión mayor a 1. O sea que ya tenemos más de una variable independiente. ¿Sí? Bueno, me avisan cuando puedan seguir. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, acá entonces en esta tabla resume. Acá están los 4 tipos de funciones. Y entonces, ¿ven? Para la función escalar, lo miran así, la fila esta, ¿no? Lo que dijimos, el dominio es un subconjunto de números reales, o sea que el valor el elemento de entrada es un número real, lo que significa que esta función tiene una sola variable independiente, podría ser la x, ya ven. Y el codominio es también, el codominio o conjunto imagen es un subconjunto de números reales, quiere decir que la variable de salida es un número real, esto quiere decir que tenemos una sola variable independiente. ¿Sí? No, yo no. No, no. Y acá hay un ejemplo, bueno, como vimos ya eh, el año pasado, y igual a x al cuadrado, por ejemplo, podría ser ejemplo de función escalar. ¿Sí? Después lo que dijimos es campo escalar. Bueno, ahí dijimos que ya el dominio es un subconjunto de un espacio numérico n-dimensional, o sea que vamos a tener como entrada una n-ada ordenada de números reales. Acá sería una n-ada ordenada de números reales. Lo que significa que los campos escalares tienen n variables independientes, con n mayor que 1. ¿Sí? En este caso, este ejemplo, son dos variables independientes. Y la imagen, como el nombre, o sea, el nombre es campo y el apellido es escalar, quiere decir que las imágenes es un subconjunto de un espacio numérico
Acá no es de los reales. Eso. A ver, acá lo tengo que corregir. Esto no va. No hace falta que acá cuando digo de los reales es porque n es igual a 1. ¿No? Borramos ahí. Ahí está. La imagen es un subconjunto de los números reales, o sea que la imagen es un escalar, es un número real. ¿Sí? Tenemos una sola variable dependiente. Y acá les puse un ejemplo, y esto es el tipo de funciones que vamos a estudiar la mayor parte del año. Funciones que fíjense son, bueno, z va a ser la variable de salida, la imagen, el resultado, digamos, de la transformación. Y para transformar tenemos dos variables en este caso. ¿Sí? Yo les puse acá un ejemplo que les debe sonar a ustedes esta formulita, la conocen. ¿A qué les hace acordar esa fórmula? Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. De geometría, ¿dónde lo usaban eso? Por ahí no lo usaban con x e y, lo usaban con otras letras, pero serían, claro, para pasar a coordenadas polares, sí, que en ese caso, ese ρ lo que significa es la distancia que hay desde el origen hasta el punto. O sea, la distancia desde el origen de coordenadas al punto. Y si no, también es igual, digamos, que ρ está basado en lo que es el, el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Porque la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, x e y ahí serían las medidas de los catetos, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de funciones, ya está, ahí tienen dos ejemplos. Con la misma fórmula, digamos, le podemos dar dos interpretaciones. Una es que es para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y si no, la otra sería en el contexto de coordenadas polares para calcular, no tan solo ahí, pero es la distancia que hay desde el origen, desde el 0, 0 hasta el punto. Bien. Llevado a la vida cotidiana, a algo concreto, así se calcula también, geométricamente es lo mismo. Es porque una pantalla, ahora cuando a ustedes les dicen las pantallas del celular, de los televisores, de las tablets, les dicen en pulgadas, ¿no es cierto? Bueno, esa cantidad de pulgadas es la medida de la diagonal de la pantalla. ¿Sí? Cuando dicen un televisor de 32 pulgadas, de 50 pulgadas, es la medida de la diagonal. Igual cuando le dicen la pantalla del celular para saber el tamaño de la pantalla, esa medida que nos están dando es la medida de la diagonal. Entonces, como la diagonal vendría a ser la hipotenusa, se forma ahí un triángulo rectángulo en la pantalla, entonces podría servir para calcular, por ejemplo, de cuántas pulgadas es la pantalla. Si vamos y la medimos ancho por alto de la pantalla, que serían los catetos, entonces con esta fórmula estaríamos sacando cuánto es el tamaño en pulgadas de la pantalla. ¿Mm? Bueno, lo que quiero que quede claro es que los valores de entrada son dos. En ese caso decíamos cateto 1 o cateto 2, ¿sí? O con el tema de las coordenadas del punto sería la abscisa y la ordenada del punto. Y con el ejemplo de la pantalla sería cuánto mide el ancho y cuánto el alto de la pantalla. ¿Sí? O sea, tenemos como datos de entrada, la función necesita dos valores en este caso. ¿Sí? Esa es la principal diferencia con la anterior. Y así podría haber funciones con 3 variables independientes, con 4.
¿sí? Con n. Hoy en día muchas de las aplicaciones trabajan con todo lo que es inteligencia artificial, todo eso trabaja con n-hadas ordenadas de miles de componentes, ¿sí? Eh, para predecir qué palabra poner, digamos, cuando empieza a escribir la inteligencia artificial. Tiene muchas palabras ya de entrada y después como que juega a completar con la variable, con la palabra que más probabilidad tenga de tener sentido en esa frase, ¿sí? Así es como han aprendido la inteligencia artificial. Se le ha dado, por ejemplo, oraciones o un libro, lo descomponía en párrafos, en oraciones, y después jugaba, veía toda la frase completa, esa es la parte de entrenamiento, ¿sí? Cuando aprende el algoritmo, ve la frase completa o el párrafo completo, y después empieza a jugar de sacar una palabra y ver cuál, cuál sería la que mejor encaja en la frase, ¿sí? Bueno, después empieza a ver qué palabras están cerca, entonces ya va aprendiendo que hay palabras que van cerca de otras. Bueno, bueno, ahí tienen entonces ejemplo. Acá veamos el ejemplo de lo que sería una función vectorial, ¿sí? Esta sería la expresión algebraica de una función vectorial. A ver, lo voy a agrandar yo ahí para que vean. Función vectorial. Acá, fíjense, la variable independiente es t. Es una sola variable independiente, porque esto es una función, o sea, tiene una sola variable independiente, t. Y como variable de salidas tiene una m-ada ordenada de números reales. Acá m variables de salida. O i1, i2, así, hasta im. I sub m. Yo acá les hice un ejemplo con 3. Con 3. Miren. I de t, por ejemplo, o sea que la variable independiente es t. Y lo que devuelve es, fíjense acá las comas, hay 3 componentes. Es un vector de 3 componentes, donde cada componente tiene su propia regla de cómo determinar la imagen, o esa componente de la imagen, porque la imagen es la terna ordenada en este caso. Pero es, la primera componente del vector de salida es el mismo valor de entrada t. La segunda componente del vector de salida es el doble del valor de entrada. No, no es la derivada. Son reglas. No tiene que ver con la derivada. No, son reglas distintas. Yo por el ejemplo que puse es así. Eh, la primera componente copia el mismo valor de entrada. La segunda componente multiplica por 2 el valor de entrada y la tercera componente es el valor de entrada elevado al cuadrado. ¿Mm? Vamos a hacer quizá una tablita de valores. En este caso, ¿qué tenemos? Una sola variable independiente, o sea que el dominio es unidimensional, por eso esto es función. Ingresa un número real y sale un vector. Y sale un vector. ¿Sí? O sea que la imagen es n-dimensional. ¿Estamos? Y después están los campos vectoriales que ahí tenemos. Por ejemplo, en este caso tenemos dos variables independientes y bueno, le puse también dos variables dependientes. Una que sea, cada componente del vector de salida tiene su propia regla para calcular. O sea, la componente z sub 1 sería calcular la suma de los dos valores de entrada y la componente z sub 2 lo que hace es devolver el producto de de las dos variables de entrada. ¿Sí? Ahora lo vemos si quieren. Bueno, las funciones vectoriales y los campos vectoriales los vamos a ver más en detalle en la última unidad. Bueno, ¿sí? Entonces acá ya tenemos
Ven que tenemos dos variables independientes y tenemos dos variables dependientes, también z sub 1 y z sub 1. Ahí le podría llamar, sí, bueno, estamos ahí. ¿Sí? Después lo van a tener, ya les voy a habilitar por el aula virtual para que tengan las, las diapositivas. ¿Sí? Eh, bueno, y acá está también otra tabla donde dice, pero ya más bien con gráficas. Graficado lo que sería el dominio y lo que sería el codominio. Entonces acá ustedes tienen, es una tabla de doble entrada esto, fíjense. Cuando tenemos, acá hay que hacer la combinación entre la fila y la columna. La fila es en referencia a cómo es el dominio. ¿Sí? Acuérdense que si el dominio es unidimensional, vamos a decir que el nombre es función. Y cuando el dominio es n-dimensional, entonces tenemos campo. Entonces acá ya empiezan a surgir las combinaciones. Acá tenemos función y acá tenemos escalar, hace referencia a cómo es. Esto es en cuanto al dominio, ¿no? Acá tendríamos el dominio. ¿Cómo es el dominio? El dominio puede ser, según cómo sea el dominio, entonces vamos a tener función o vamos a tener campo. Y esto hace referencia, estas dos columnas hacen referencia al codominio. Codominio. Puede ser, o sea, las imágenes pueden ser escalares o pueden ser vectores. ¿Sí? Estoy presentando los mismos conceptos, la misma información, pero de otra manera, ahora gráfico. Si el dominio es unidimensional, entonces nuestro conjunto de partida son puntos sobre la recta numérica. ¿Sí? El conjunto de partida, el dominio, es unidimensional, por eso está representado sobre la recta numérica. Y cuando es escalar, decimos que entonces el dominio, las imágenes, el codominio, perdón, o las imágenes, también como son una sola variable dependiente, se las representa sobre la recta numérica. Entonces, la función escalar relaciona un punto en la recta numérica se relaciona con otro punto en la recta numérica. ¿Sí? Función escalar. Bueno, y ahí está el ejemplo. Después, si tenemos función vectorial, quiere decir que el elemento del conjunto de entrada es un punto sobre la recta numérica y la imagen es un vector. La imagen es un vector. Y acá tienen un ejemplo, bueno, lo mismo que había hecho hace rato, ¿sí? Pero más simplificado. La función vectorial de la variable independiente x, esta es la variable independiente, y acá están las componentes de las variables dependientes. Podríamos decir que esto es I1 es igual a X, I2 es igual a 2X, I3 es igual, ¿sí?, a X al cuadrado, como habíamos hecho recién en el ejemplo. Y cuando es campo, este sería el dominio de la función. Esta no es la gráfica de la función, esta es la gráfica del conjunto de partidas, del dominio de la función. ¿Sí? Entonces acá lo que va a hacer, ya lo vamos a ver en la otra diapositiva más en detalle, pero relaciona un punto que está en R2, por ejemplo, que tiene coordenadas X, y lo relaciona con una imagen, que es un valor de salida, que va a ser un solo número real, que por eso se representa sobre la recta numérica. Acá lo que quiero es que vean ese tema. Cuando es unidimensional, gráficamente el elemento está representado sobre la recta numérica.
Y cuando es n dimensional podemos tener dos representaciones. Para lo que es el conjunto de partida n dimensional, entonces vamos a tener como conjunto de partida un punto. ¿Sí? El elemento del conjunto de partida va a ser un punto. Y cuando nos referimos a las imágenes, al codominio, entonces, si la dimensión es mayor a 1, lo vamos a interpretar que son vectores los que están saliendo. Siempre van a ser vectores. Avancemos un poquito más. Acá tenemos, bueno, este es el tipo de gráfica que tiene cada tipo de función. Estas ya las vimos, las que tienen una sola variable independiente y una sola variable dependiente, o sea, las funciones escalares, la gráfica son curvas en el plano. Curvas en el plano que, bueno, con el tema de que se verifica lo de la prueba de la recta vertical, o sea, rectas verticales cortan a la gráfica en un punto únicamente. ¿Sí? Y bueno, y ahí podíamos ver que las proyecciones de esos puntos sobre el eje de las X constituyen lo que es el dominio de la función y las proyecciones de los puntos de la curva sobre el eje de las Y es lo que se denomina rango, codominio o imagen. Ahora, la que vamos a pasar a ver nosotros más en detalle, la clase que viene, son los campos escalares, que son estos donde hay más de una variable independiente, pero una sola variable dependiente. Y la gráfica, vamos a ver, cuando tengamos dos variables independientes y una tercera variable dependiente, las gráficas son superficies en R3. ¿Sí? Hace este tipo de gráficas así. Después, las funciones vectoriales tienen este tipo de gráfica. Se llaman curvas alabeadas. Es como si fuera un resorte, un alambre. ¿Sí? Acá no choca, es como que esta parte del alambre pasa por detrás de este, no es que se... Sí, vamos a ver algunas técnicas que se usan para dibujarlas a mano. Y si no, vamos a ver, sí, lo vamos a hacer en GeoGebra. Así tridimensional, no. No. Tiene que quedar algo No. Es difícil. No es tan fácil para graficar estas. No, por suerte tenemos GeoGebra. Podemos hacer una gráfica así, pero cualesquiera, no exactamente la gráfica exacta de la función. Como podíamos hacer con esta otra, donde graficábamos una parábola, pero le encontrábamos exactamente el vértice, exactamente las raíces. ¿Sí? No, en este no. Podemos hacer a mano alzada, algo así genérico, no necesariamente la gráfica de la función que estamos viendo. Para graficar exactamente a la función que tenemos, la expresión algebraica, vamos, lo ponemos en GeoGebra. ¿Sí? Bueno, esto de las funciones vectoriales, en realidad, este vector que ven ahí, esa es la función, esa es la salida, esa es la imagen. Vamos a poner ahí. La imagen es este vector, pero lo que vamos haciendo es considerando el punto terminal de los sucesivos vectores de salida y entonces uniendo esos puntos de salida se conforma la gráfica de esa curva alabeada que decimos una curva en el espacio. ¿Sí? Y después tenemos el campo vectorial que acá se grafica, o sea, en esta curva alabeada se grafica solamente las imágenes, acá no está graficado el dominio. Acá lo sumo podemos poner sobre el vector diciendo, bueno, este vector, que es ya la salida, es la imagen, corresponde para cuando t, por ejemplo, vale 2. O sea, cuánto vale la entrada, pero acá no estamos viendo cuál es, porque acá la variable independiente es t, pero fíjense que acá las variables que estamos representando son x y z, que son las imágenes. O sea, t no lo estamos graficando. ¿Sí? Pero se suele a veces escribir acá para t igual a 1, bueno, este vector. Para t igual a 2, dio este otro vector. ¿Sí? Pero lo que se grafica acá son exclusivamente las imágenes, las salidas. Y en cambio, acá para un campo vectorial,
Sí se grafica todo, porque las coordenadas, ¿ves? De los puntos donde empieza el vector, ese es el elemento del dominio, ese es el elemento de entrada, ¿sí? Y las componentes del vector son, bueno, la salida. Se grafica todo junto. En este caso, por ejemplo, cuando esto se puede hacer cuando las dimensiones del, de entrada es la misma dimensión de salida. En este caso es 2 y 2, porque entra un punto en el plano y sale un vector en el plano, ¿sí? Ahora, cuando hay diferencia entre las dimensiones, por ejemplo, tengo un punto en el plano y un vector en el espacio, ya no lo puedo graficar juntos porque están en espacios dimensionales distintos. Bueno, ahí terminamos entonces esta presentación de los distintos tipos de funciones. Yo quería para, a ver, lo puedo hacer acá. Quería hacer, pues ya vimos algebraicamente cómo es la expresión de la función. En la última diapositiva vemos cómo es la gráfica de los distintos tipos de funciones, de los 4 tipos de funciones. Y ahora podríamos hacer, como para que quede un poquito más claro, las tablas de valores, o sea, numéricamente cómo sería que se calcula, ¿sí? Entonces podremos hacer, por ejemplo, para, bueno, una función vectorial, una función escalar, ya sabemos cómo hacer la tabla de valores nosotros. Función escalar. Si tenemos, por ejemplo, que y es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacíamos la tablita nosotros? Bueno, la x, la y entonces acá si es menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces, si entra menos 2, sale 4. Si entra menos 1, sale 1. Si entra 0, sale 0. Si entra 1, sale 1. Si entra 2, sale 4. Esa sería como la tabla de valores de una función escalar. Si tenemos un campo escalar, podríamos poner que z, el ejemplo que habíamos hecho hace un rato, que estaba en la diapositiva, x al cuadrado igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá la tablita de valores, vamos a decir, bueno, entra el par ordenado x, y cuánto es z. Bueno, acá podríamos hacer, para que sea fácil, con lo que se conoce como ternas pitagóricas. Por ejemplo, 3, 4, 3, 4, la hipotenusa es 5. Cuando los catetos son 3 y 4, la hipotenusa es 5. Lo mismo sería para 4, 3. En este caso es como que sería simétrica la, ¿sí? 3, 4, 5. A ver, vamos a ir. Esperen, voy a ir acá. Vamos a poner acá. Dime las primeras 5 ternas pitagóricas. Es para que sea fácil, ¿no? El 5 es 5, exactamente. Bueno, ahí no me acuerdo las otras, pero acá le vamos a ver. Mira, ahí está, ¿ves?
Ahí están las primeras ternas pitagóricas. Vamos a poner control más. 3, 4, 5, dije yo. O sea, cuando los catetos son 3 y 4, la hipotenusa es 5. ¿Sí? Después la otra, esto sería con números enteros, para que digan, bueno, cuando el cateto, uno de los catetos mide 5, el otro mide 12, entonces la hipotenusa les da 13, porque ve, es lo que dice ahí, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, les da 25 más 144, ¿sabes? Eso da 169. La raíz de 169 es 13, ¿sabes? O sea que podríamos poner eso. Sí, vayan copiándolo eso. Así debajo. O sea, entra después, va a entrar 5, 12, sale 3. La variable de salida es 3. ¿Se entiende? 8, 15, 17. ¿Sí? Lo que quiero que quede claro con la tabla de valores que van armando es que, ¿cómo se calcula? Digamos, yo necesito tener los dos valores de entrada para poder calcular la imagen. Ya tenemos más de una variable independiente. Podría ser un... Vamos a ver otro ejemplo. A ver, dime la fórmula para calcular índice de masa corporal a partir de peso, altura y edad. Porque había uno que el índice de masa corporal, el más fácil es peso, altura, y hay uno que es con edad también. Pero le pongamos peso y altura para que tengamos dos, para que vean un ejemplo. Con dos variables. Miren, el índice de masa corporal sería el peso dividido en el cuadrado de la altura. ¿Sí? O sea que ese podría ser otro ejemplo. Ese podría ser otro ejemplo. Bueno, acá ya han copiado los otros, ¿no? ¿Cuánto era? 5, 12, 13, ¿no? 5, 12, 13. Bueno, ahí sigue. Eran pitagóricas, ¿sí? Después, otro ejemplo sería así. Z, el índice, este para calcular el índice de masa corporal. Z igual a X, que va a ser el peso, sobre I al cuadrado, donde I, o sea que lo vamos a poner, X es el peso, I es la altura, y Z es el índice de masa corporal. Esto nos da, si estamos bien, si estamos con sobrepeso, si estamos con obesidad, ¿sí? Y después hay otro que es con la edad. Agrega también la edad de la persona. Entonces ahí ustedes, bueno, hay que hacer los cálculos, ¿no? Pero acá entonces las variables de entrada, ¿ves? Un par ordenado de números reales. El primer valor está referido al peso, ¿sí? Ya vamos a poner. Bueno, vamos completando esto. Vamos a ir a una calculadora. Calculadora. Índice de masa corporal. Peso, altura. Peso, altura, sin la edad.
Bueno, también parece que B tiene en cuenta el sexo de la persona. ¿Sí? A ver acá. Ahí está. Bueno, diga. Estatura. Vamos rápido. 1,78. 78. Peso. 70. Bueno. ¿Y no da? No sé qué será. Volver a calcular. Por favor, me duplique. Sistema, sí, acá está sistema métrico en metros. Capaz que le digo 1,78. Y kilogramos 70. Ahí está. Le dio 22,1. O sea que eso podríamos completar en la... Está en peso saludable, porque hasta 24,9 es peso saludable. ¿Sí? Bueno, hay otros que tienen, digamos, hay otras fórmulas que contienen más variables. Por ejemplo, una que había visto yo era la edad, o sea que esa sería una tercera variable, y hay otro que también puede ser si es hombre o es mujer. ¿Estamos? Este sería el caso más simple, que es cuando tenemos dos variables. Entonces, que ponen 1,78, o 100, si lo ponemos en centímetros, sería 178 centímetros, 70 kilogramos. Ahí podríamos poner 178, 70, y eso le dio 22,1. 22,1. Ese es el valor de Z del índice de masa corporal. Bueno, ¿alguien más que quiera saber? Yo por las dudas ni averiguo. No me quiero amargar. Bueno, ¿se entiende? Quiero hacer 178 al cuadrado. Ah, claro, es al revés. Yo lo puse mal acá, tienes razón. No, no, no. Está como estás diciendo vos. Va primero el peso. Yo lo puse mal acá. La primera variable es el peso. El peso sería 70. 178 le pongo yo, o sí, lo ponemos 1,78, así lo puse, que es la altura. 1,78. Bueno. O sea que ven que son modelos matemáticos que permiten funciones, que permiten transformar más de un valor de entrada en un solo valor de salida. ¿Sí? Un solo valor de salida. La característica es esa, que el resultado de la imagen es un único número real. Pueden entrar distintos números reales y salen un solo número real. Lo que se me ocurre, por ejemplo, en álgebra ustedes tienen, por ejemplo, que les piden que a las matrices cuadradas les calculen el determinante. ¿Sí? Supóngase una de 2 por 2, una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Ese sería otro ejemplo de lo que sería una función campo escalar. Por ejemplo, el determinante, ustedes tienen así, ¿no? A, B, C, D, y el determinante de esa matriz es igual a por D menos B por C. Menos B por C. Esa es la fórmula para calcular el determinante. Entonces nosotros podríamos calcular una función, ahí, A por D, perdón, A por D, así. Se multiplica así la diagonal principal menos el producto de la contradiagonal. Entonces nosotros acá podemos decir que el determinante
Así podemos definir la función. El determinante es igual a A por D menos B por C. ¿Sí? Entonces ahí nosotros lo que tendríamos, sería así. De entrada van a entrar 4 valores ordenados, ¿no es cierto? Va a entrar A, B, C y D, los elementos de la matriz. ¿Sí? Y entonces acá, en la tabla de valores, tendríamos que completar el valor de salida, sería el determinante para esa matriz. ¿Sí? Entonces, no sé, si esto fuera 1, 2, 3, 4, entonces ustedes tienen que hacer este por este, 1 por 3, 3, menos 4 por 2, que es 8, 3 menos 8, les da menos 5. ¿Sí? Bueno, y así para cualquier, digamos, combinación de elementos de entrada. Ahí lo que les quiero mostrar con ese ejemplo es que no siempre es que van a ser 2 variables, ¿no? Ya podemos tener 3 variables, 4. Ahí tenemos un ejemplo de 4. ¿Sí? Bueno. Sí, estaba igualito. No había confundido que no sabía después si usaba igual más moleculares. Bien. El otro ejemplo que teníamos ahí era el de una función vectorial. Ahí podríamos decir que I sub 1, I sub 2, I sub 3 es la imagen de la función vectorial, vamos a ponerlo así, función vectorial, bueno, a veces T, podría ser X también, acá el nombre, creo que lo habíamos puesto con T nosotros, en una con T y la otra con X. Entonces ahí podemos poner así, el ejemplo sería I sub 1, I sub 2, I sub 3 igual a uno sencillo que puse yo ahí en las diapositivas, I sub 1 igual a T, I sub 2 igual a 2T, I sub 3 igual a T al cuadrado. No es ahí, es acá, T al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? La tabla de valores, acá tenemos como valor de entrada T, y lo que va a salir es I sub 1, I sub 2, I sub 3. I sub 3. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si a T toma el valor 0, bueno, acá va a salir. Para I sub 1 es el mismo valor de T, 0. Para I sub 2 sería el doble de 0, que es 0. Y la I sub 3 sería, bueno, el cuadrado de 0, que es 0. Bueno, hagan para 1. Para 1, bueno, va a salir 1, 2, 1 al cuadrado, que es 1. Para 2, va a salir 2, 4, que es 2, 2 por 2, ¿no? Y este sería 2 al cuadrado, la tercera componente, que también da 4. Para 3, sería la primera componente es el mismo valor 3,
La segunda componente es el doble de 3, que es 6. Y la tercera componente es el cuadrado de 3, que es 9. ¿Vamos? Entonces ahí ven cómo estamos haciendo la tabla de valores de las funciones vectoriales. Por último, tenemos campo vectorial. No me acuerdo cómo era el ejemplo. XY, X por Y. Bueno, lo vamos a poner así. El vector de salida de componentes Z1, Z2 es igual, acá se suele poner así, con mayúscula. Cuando es campo se lo suele poner con mayúscula al nombre de la función. Y la flechita de vector para indicar que la imagen son vectores. Le podemos poner XY. XY. ¿Sí? Entonces acá Z1, Z2 igual a, vamos a poner, Z1 se calcula así, la suma de X más Y, la suma de los valores de entrada. Y Z2 como el producto de los valores de entrada. X por Y. ¿Sí? Entonces ahí para armar la tabla de valores tenemos así. El par ordenado XY de entrada, el punto de entrada, y acá vamos a copiar, que sale un vector de componente Z1 que hay que hacer la suma de X más Y, y la componente Z sub 2 es X por Y. Así es como se calcula. Ven que cada componente tiene su propia regla para determinar el resultado. Entonces, si acá ponemos, bueno, le pongamos 1, 2, entonces 1 más 2, acá sale 3, primera componente, y 1 por 2, que es 2, la segunda componente. ¿Se entiende? Algo estoy haciendo el producto. Entonces, si quieren, pongamos acá 2, 3. Entonces, la primera componente es la suma de esos dos valores, o sea que 2 más 3 es 5, y la segunda componente es el producto de los dos valores de entrada, 2 por 3, 6. ¿Sí? Bueno, y así pueden. ¿Se entendió? ¿Ya queda claro ahí? ¿Estamos? Bueno, eso sería cómo se trabaja para obtener la tabla de valores de las distintas funciones. Ya sea función escalar, campo escalar o función vectorial. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces ya presentados los 4 tipos de funciones. Ya en la próxima clase voy a traer una tela que compré para que se vea mejor ahí, porque si no con el pizarrón no se ve. Es la pizarra, sí. Ya con el otro ya bueno. Me olvidé de traer la otra. Claro, yo compré una gris que dice que brilla más. Sí, es una tela así blanca. Antes sabía traer una tela blanca, pero no sé qué se me la hizo, me la perdí. Así que compré este. Sí. Sí, sí, porque ahí sí no con el fondo negro no se ve mucho. Bueno, bueno. Hacemos un recreo y después seguimos, ¿no?
poquito más. Vemos ahora, entramos a ver entonces lo que es este tipo de funciones que les decía que vamos a estudiar en primer lugar, que son los campos escalares. Estas funciones que estuvimos hablando, los campos escalares, son estas funciones donde este sería el dominio de la función, o sea, el conjunto de partida. Este es el dominio y este es el codominio. Está graficado por separado en este esquema. Este es el codominio. ¿Sí? Este es para marcar que, fíjense, el dominio en este caso es un conjunto de pares ordenados de números reales que se entiende, o sea, los representa gráficamente como puntos en el plano. ¿Sí? Tenemos dos variables independientes x, y. Y bueno, se los representa para que vean la diferencia entre lo que es la dimensión del dominio. En este caso, el dominio es un subconjunto del espacio numérico bidimensional. Acuérdense que así esto quiere decir pares ordenados de números reales. Ese 2 quiere decir que son dos valores, son un par ordenado de números reales. Pares ordenados de números reales. ¿Estamos? Y el codominio es un número real. Por eso está representado sobre la recta numérica, o sea, la imagen o el valor de salida correspondiente para este punto en R2 le corresponde este punto como imagen sobre la recta numérica. O sea, el codominio, perdón, son escalares. Escalares, son números reales. Escalares. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la idea, vamos a trabajar bastante al principio para explicar, digamos, la diferencia de lo que es el campo escalar. ¿Sí? Y después acá está graficado, acá está el dominio y el codominio juntos. Acá el plano del piso sería el dominio y la altura de los puntos es la imagen. ¿Sí? Por eso acá está dominio y codominio juntos. Acá está dominio más el codominio. Está todo junto acá. Sí. El dominio sería xy, ¿no? El par ordenado xy y el codominio sería el valor real z. De eso se trata entonces. Y básicamente lo que vamos a estudiar ahora es ese tipo de funciones, esta parte. Bueno, ejemplos, ya planteamos algunos ejemplos como ese de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, lo del índice de masa corporal, los ejemplos que planteamos anteriormente, donde ya vemos que, bueno, se tiene más de una variable independiente, ¿sí? Pero se sigue manteniendo que hay una sola variable independiente. Y acá tienen, bueno, fórmulas que ya son conocidas para calcular, por ejemplo, área y volumen. Si nosotros queremos calcular el área de un rectángulo, multiplicamos lado 1 por lado 2, o sea, lo mismo que decir x por y. Le cambiamos el nombre al lado 1 y al lado 2, pero sería el área. Entonces ve que toma dos valores de entrada, tengo que tener la medida del lado 1 y del lado 2 del rectángulo, multiplicando entre ellos esos valores, da un único
como resultado un único número y ese número lo interpretamos como el área del rectángulo. Bueno, después hay, por ejemplo, la fórmula para calcular el volumen de un cilindro circular. Como si fuera un tanque de agua, digamos, eso sería un cilindro circular. ¿Sí? Entonces, el volumen son dos variables, porque pi es constante. Acá está pi por radio al cuadrado por la altura h. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos así. Este sería el cilindro circular. Vamos a tener la altura h y acá vamos a tener el radio de la base. El radio de la base. ¿Estamos? Quedó como una B, pero es una H. Bueno, después el volumen de un cono circular, bueno, tiene también un tercio, es constante, pi es constante y tiene radio al cuadrado por h, o sea, las dos variables. Y si quisieran calcular el perímetro de un rectángulo, sería 2 veces el lado 1 más 2 veces el lado 2. Ven que entonces tenemos dos variables de entrada y la variable de salida, la imagen resultante, es un único número, es el perímetro, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Bueno, planteamos, no solamente para fórmulas para calcular áreas y volúmenes, planteamos de situaciones donde tenemos más de una variable independiente. Porque esa es la característica de los campos escalares, que tienen más de una variable independiente y una sola variable dependiente. Bueno, entonces, ¿cómo definimos un campo escalar? Bueno, es una función que tiene dos variables, dos o más. En este caso, el ejemplo está con 2 acá, ¿sí? Pero después se extiende. Podemos empezar con un ejemplo de 2. Entonces decimos, es una regla que dice que z es igual a una función cuyos valores de entrada son x e y que va a asignar a ese par ordenado de números reales x, y, le asigna un único número real z. Entonces, con el ejemplo de lo que vimos anteriormente en los campos escalares, acá tenemos un campo escalar. Un campo escalar ingresa un punto de coordenadas x, y o x, y, z, si tenemos tres variables independientes. Ingresa un punto y sale como resultado un número real. ¿Qué es lo que están viendo ustedes acá? ¿Sí? Ingresa las coordenadas de un punto en el plano, en este caso, en el plano x, y, o sea, ingresa un par ordenado de números reales y lo que sale como resultado es un número real que, bueno, se representa sobre la recta numérica. Esta es la imagen, o sea que yo, como les decía, este sería el dominio, y esta parte sería el codominio. Entonces, el dominio es un subconjunto de los pares ordenados de números reales y el codominio es un subconjunto de los números reales, del espacio numérico unidimensional. ¿Sí? La función f es la que relaciona un elemento del dominio con un elemento del codominio. ¿Sí? El mismo concepto, digamos, de función que ya veníamos trabajando anteriormente. Acuérdense que para que sea función, un elemento del dominio se tiene que relacionar con uno y solo un elemento del codominio. ¿Sí? Siempre estamos hablando de que se tratan de funciones. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, continuando, digamos, traje la imagen esa anterior, pero lo que se agrega acá es esto. Para decir, una función de dos variables independientes es una función cuyo dominio es un subconjunto del espacio numérico bidimensional o de los pares ordenados de números reales y cuyo rango o codominio es un subconjunto del espacio numérico unidimensional o, podemos decir, de los números reales. ¿Sí? Entonces, dominio
acá está planteado en símbolo, una notación que puse, que es que el dominio es el conjunto de los pares ordenados X, Y, le podríamos agregar ahí que pertenecen al espacio numérico bidimensional, ¿sí? Tal que existe un valor Z de imagen, o sea, son los valores de acá, los puntos, digamos, del plano para los cuales existe una imagen, ¿sí? Usted sabe que si no tiene imagen, si un elemento del dominio no tiene imagen, entonces no pertenece al dominio, en definitiva no pertenece al dominio de la función, ¿sí? O sea, el dominio son los elementos de entrada con los cuales se puede obtener un resultado de salida, ¿sí? Para los cuales se puede aplicar la ley de transformación y que dé como resultado, bueno, en este caso, un número real. Y el conjunto imagen o codominio van a ser todos los valores de Z que resulten de aplicar la ley de transformación F a un par ordenado XY, siempre y cuando ese par ordenado de números reales XY pertenezca al dominio. O sea, la imagen o codominio son todos los valores de salida resultantes de aplicar la ley de transformación a los elementos de entrada. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, es básicamente la misma definición que trabajamos eh, el año pasado en análisis matemático de variables reales. Bueno, acá hay una tabla de valores que también parecida a las que ya trabajamos. Acá cambia, ¿ven? La expresión de la función es la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, y acá estaría la tabla de valores. Acá es como que está detallado el cálculo y acá ya está resumido, digamos, para el resultado. Cuando es 0, 0, el par ordenado que entra, entonces z es igual a 3. ¿Por qué? Porque me queda así. Raíz de 9 menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, queda raíz de 9 que es 3. Si el punto es 3, 0, entonces la imagen de z da 0. Si es 0, 3, el par ordenado de entrada, entonces la imagen también da 0. Sí, como aquí hicimos, ahora aplicando esta es la ley de transformación, esta es la regla, digamos, de transformación. ¿Sí? Entonces lo que hace es, este sería, acá tendríamos las variables independientes, x e y son las variables independientes, ven que tenemos dos, y se las considera como si fuera un par ordenado. O sea, no es lo mismo el par ordenado 3, 0 que el par ordenado 0, 3. O sea, que el primer valor del par ordenado siempre va asociado eh, a la variable x. No, esta va a estar dada, muchas veces va a estar dada la fórmula, vos la vas a tener que aplicar, digamos. Claro, sí. Y z es la variable dependiente. Variable dependiente. La variable de salida. ¿Sí? Entonces ahí estamos en presencia de un campo escalar, porque tenemos más de una variable independiente, en este caso x e y la variable dependiente es z, es una sola. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Sí? Esta sería otra forma, que también la bibliografía trabaja, presenta, sería otra forma de presentar la tabla de valores de un campo escalar. ¿Sí? La tabla de valores de un campo escalar, que sería a través de una tabla de doble entrada, donde
la primera columna y la primera fila tienen que ver con los valores de las variables independientes. En esta sería una función, la tabla de valores de una función que represente la sensación térmica. Y la sensación térmica depende de cuál es la temperatura y cuál es la velocidad del viento. ¿Sí? Ustedes saben que cuando hay viento, es como que se siente más el frío. ¿Sí? Entonces, supónganse, si está haciendo 5 grados y la velocidad del viento es de 5 kilómetros por hora, entonces la sensación térmica es de 4 grados. Lo que está con azul son los valores de salida. ¿Vamos? Entonces acá es como que armamos la intersección de la fila y la columna, perdón, el valor de la fila y de la columna, se arma el par ordenado de entrada. Para cuando la temperatura es 5 y la velocidad del viento también es 5 kilómetros por hora, entonces la sensación térmica es 4. En cambio, miren, manteniendo constante la temperatura, pero si va aumentando la velocidad del viento y pasa a 10 kilómetros por hora, entonces la sensación térmica ya es de 3 grados. Cuando para una misma temperatura real, digamos, de 5 grados, pero la velocidad del viento es 15 kilómetros por hora, entonces ya la sensación térmica es 2. ¿Se entiende entonces cómo hacer la lectura de las tablas de doble entrada? ¿Sí? Es la combinación fila-columna, ese es el par ordenado de entrada. Y el valor que está en la intersección de las celdas de esa fila y de esa columna es el valor de salida, la imagen. ¿Estamos? Entonces acá plantea como ejemplo, ¿cuál sería la sensación térmica cuando la temperatura es de 5 grados bajo cero y la velocidad del viento 50 kilómetros por hora? Entonces, ¿qué tenemos que venir? Buscar acá 5 grados bajo cero, después venimos a 50 y entonces nos da que es menos 15. El valor de salida de la función es menos 15. ¿Se entiende? Esa es una forma entonces que pueden presentar, se suele presentar de, bueno, es la tabla de valores, de lo que antes la hacíamos como en 3 columnas así, ahora sería una tabla de doble entrada. Es lo mismo. Bueno, extendemos a cómo sería entonces una función de 3 variables independientes. Hablamos recién de función de 2 variables independientes. Bueno, si tiene 3 variables independientes, lo que va a suceder en ese caso es que el dominio ahora va a ser un subconjunto de pares ordenados, perdón, no de pares, de ternas ordenadas de números reales. Este R3 es el espacio numérico tridimensional. Ese sería espacio numérico, tiene sí, ese nombre técnico. Espacio numérico tridimensional. Ese 3, digamos, es eso. No es que los reales al cubo, ¿no? Es espacio numérico tridimensional. ¿Quiénes componen el espacio numérico tridimensional? Las ternas ordenadas de números reales. Ternas. Por eso el 3 ese, ¿no? Ese 3 de ahí quiere decir que son ternas ordenadas de números reales. De números reales. Entonces, una función de 3 variables independientes, el dominio de esa función va a ser un subconjunto de ternas ordenadas de números reales y el codominio va a ser un subconjunto de números reales. Ven que acá sería el espacio numérico unidimensional. ¿Sí? Por eso son campos escalares, porque escalar quiere decir que la imagen es un escalar. Bueno, va a ser entonces, algebraicamente va a ser una regla
donde va a estar W igual a una fórmula F, donde van a aparecer tres variables independientes, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que para esa terna ordenada de números reales le corresponde uno y solo un número real. Se relaciona con uno y solo un número real. Por ejemplo, tenemos, si queremos calcular el volumen de una caja, sería largo por ancho por altura. Así calculamos el volumen que tiene una caja, ¿sí? Y si quisiéramos calcular la superficie de la caja, la superficie sería el área de cartón que tenemos que comprar. ¿Cuánto es el cuadrado de cartón que tenemos que comprar para armar la caja? ¿Sí? O si quieren comprar chapa y quieren hacer una caja de chapa, o, si quieren, ¿sí? o papel para forrar una caja. Entonces, ¿qué tienen que comprar? La superficie sería 2 veces lado por ancho, largo por ancho, más 2 veces largo por alto. Largo por alto sería, esta cara sería largo por alto. ¿Sí? Porque tenemos largo por alto. Pero tenemos la otra cara del otro lado es la misma. Por eso es largo por alto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después tenemos acá esta caja, el piso, esta cara entonces L. Ahí no. Bueno, ustedes ya me entienden. Esta cara, esta de acá es L por H. Lo que es el piso y la tapa, eso es largo por ancho. L por ancho. Y este sería ancho por altura, esta cara de acá. Por largo, por ancho. Claro, que es largo por ancho. Entonces te da esta parte. Te da el piso. ¿Y por qué lo multiplico por 2? Bueno, porque la tapa es lo mismo. ¿Sí? Y después entonces tiene, y esta es la bueno, H por A le pongo, porque es este. Esta cara es de ahí. L por H sería esta cara, esta que está de frente. Y L por A es el piso, bueno, y la tapa. ¿Sí? Entonces, bueno, sumando eso, multiplicando por 2, digamos, porque tenemos dos caras iguales, y sumándolos le da la superficie. Entonces ahí tienen ejemplos de funciones de tres variables independientes. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio van a ser las ternas ordenadas de números reales x y z, tales que exista un valor w de imagen para esa terna ordenada según la ley de transformación f. Y bueno, la imagen o codominio van a ser todos los w, tal que sean esos valores w sean el resultante, el valor de salida de aplicar la función f a la terna ordenada que pertenece al dominio. Bueno, y generalizando, y ahí vamos a terminar la clase de hoy, sería generalizar a n variables independientes. ¿Sí? N variables independientes. Acá yo lo que hice fue, este sería como graficar, esto sería el dominio, esto es el dominio, del campo escalar, y acá en la recta numérica va a estar el codominio. Este sería un ejemplo de cómo se grafica. Estas serían tres variables independientes. ¿Ves? El dominio es un subconjunto del espacio numérico tridimensional. Porque tengo x y z acá. ¿Sí? Y este cuerpo, digamos, sería en la región para lo que existe imagen. Entonces acá tenemos un punto P sub 1
que esto tiene valor x sub 1, le llamemos, y sub 1, y bueno, y la altura, que va a ir para allá, la altura z sub 1. Este es el punto del dominio. Y entonces supónganse que la imagen, el valor de salida es 1. O sea que si tuviéramos que armar la tabla de valores, escribir la tabla de valores acá. Acá, la tabla de valores sería así. Para ese ejemplo. Bueno, no sé, inventemos ahí. 2, 3, 4, supónganse que sean las coordenadas acá. 2, 3 y 4. Entonces para 2, 3, 4, como terna ordenada, le corresponde un valor de imagen igual a 1. Y supónganse que este sea, no sé, 2, 6, 7. Se inventa. 2, 6, 7. Entonces el valor de salida, la imagen es 4. ¿Sí? Entonces, generalizando para n variables independientes, vamos a decir que la función de n variables independientes es un conjunto de pares ordenados. Algo así lo vimos el año pasado, decíamos que una función era un conjunto de pares ordenados donde no se podía repetir la primera componente, ¿se acuerdan? Eso era una función. O sea, el elemento de entrada, la primera componente es el elemento de entrada y la segunda componente es el elemento de salida. Entonces, para que sea función, si lo consideramos como pares ordenados, no se puede repetir la primera componente de entrada, digamos. No puede haber, o sea, un valor de entrada no puede estar relacionado con dos o más valores de salida, tiene que estar con uno solo. Entonces ahí es por eso que podemos pensarlo, que una función de n variables independientes, el primer elemento que es de entrada es un punto P, son las coordenadas de un punto P. Ese punto P puede estar en el plano, puede estar en el espacio tridimensional o en espacios de dimensión mayor a 3. Y ya por ahí no los podemos graficar así, todo junto. Entonces, el primer elemento es un punto en el espacio numérico n dimensional, o sea que pertenece al dominio, esto sería el dominio. El dominio. Y el segundo elemento es la imagen, es el valor W, que es un número real, y eso es la imagen, el valor de salida. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, el dominio es el conjunto de todos los puntos P admisibles de aplicar la ley de transformación. O sea, el dominio está compuesto por todos los puntos P que pertenecen al espacio numérico n dimensional que se trate, tal de que exista un valor W para ese elemento P según la ley de transformación F. Y la imagen, el codominio, son el conjunto de todos los valores resultantes de aplicar la ley de transformación. O sea, la definición es la misma. Lo único que estamos generalizando acá es que, bueno, ese punto P podrá ser en el plano, en el espacio o en dimensiones mayor a 3. ¿Sí? A eso se refiere con que una función de n variables independientes. Bueno, ahí finalizamos entonces lo que es la presentación de los campos escalares, y ya la clase que viene vamos a ver la teoría y la práctica de cómo determinar el dominio de las funciones. Vamos a trabajar sobre eso.